Hola de nuevo y bienvenidos a esta nueva lección del curso de postproducción con Photoshop. En esta ocasión voy a contaros el uso de los mockup con Photoshop y que entendáis un poco la utilidad que tienen. Es un procedimiento que nos va a permitir crear simulaciones de este tipo. Es decir, vamos a poder insertar nuestros diseños 3D cuando hayamos finalizado nuestras imágenes del proyecto. Vamos a poder simular cómo quedarían en cualquier tipo de soporte. Los mockup al fin y al cabo son unos archivos formato PSD, formato de Photoshop, y vamos a encontrar en ello un conjunto de capas y entre ellas una que sería la capa de objeto inteligente, donde vamos a sustituir el diseño del propio mockup por nuestra imagen, ¿no? del proyecto que tengamos hecho. Para ello he compartido una serie de mockup, ¿vale? Tenéis una carpeta compartida en Google Drive con bastantes tipologías para que probéis. Si os fijáis, todos los archivos son archivos .psd, es decir, son archivos de Photoshop totalmente editables. Algunas miniaturas no se previsualizan, pero bueno, eso simplemente descargar la carpeta completa y podréis ver cada uno de estos mockup que yo creo que son bastante representativos de las posibilidades que permite el uso de este tipo de archivos para hacer simulaciones de cómo quedaría nuestro proyecto insertado en cualquier tipo de formato. Vamos a empezar con una simulación sencilla, como podría ser, por ejemplo, este cuadro. Para ello simplemente descargamos todo el lote de archivos, haciendo botón derecho sobre la carpeta. Ya sabéis que podéis descargar este lote y tendríamos esta carpeta, la descomprimimos, extraer aquí y a continuación vamos a elegir dentro de la carpeta alguno de los mockup que he compartido para que veáis cómo funcionan y entendáis que es bastante sencillo el uso de los mismos, ¿no? Vamos a elegir alguno interesante que podría ser de aplicación al sector en la infoarquitectura, como podría ser una lona, ¿no? De este tipo. Veis estos mockup donde insertar una imagen de nuestro proyecto. Voy a elegir, por ejemplo, este archivo. Lo abrimos con Photoshop. Se trata de un archivo PSD y si nos fijamos en el gestor de capas podemos observar, como siempre, suele aparecer una de las capas con el simbolito de objeto inteligente. Además, el nombre de la capa habitualmente os indica que tenéis que insertar vuestro diseño aquí dentro. El resto de carpetas hacen mención, bueno, a las distintas capas de este archivo PSD. En este caso lleva una serie de ajustes, ¿veis? Que se podrían modificar. Son capas de ajuste como todas las que hemos visto durante el curso. Son capas totalmente editables por si queréis tocar un poquito la foto. Voy a dejar cómo vienen los ajustes por defecto. Aquí en esta capa tenemos lo que sería el fondo y las distintas partes que usa este proyecto, ¿vale? Una pequeña sombra que tiene por aquí, esto es un poco lo de menos. Vosotros siempre que uséis un mockup, ya sea bien descargado de internet o comprado de alguna librería, fijaros que tenéis que encontrar este tipo de objetos inteligentes para sustituir el contenido por vuestro diseño. Simplemente haríamos doble clic en objeto inteligente y si nos fijamos, Photoshop lo que hace es que abre una segunda pestaña, es un archivo .psb. Eso quiere decir que ese archivo psb, es este de aquí, es donde vamos a insertar nuestro diseño y cuando actualicemos este archivo, ¿no? ¿De acuerdo? Este de aquí, por ejemplo, si yo lo paso a blanco y negro, vamos a hacer aquí una prueba. Por ejemplo, si yo lo paso a blanco y negro con la capa de ajuste de tono saturación y guardo esta imagen, bien cerrando la pestaña o haciendo un control S para guardar, control S, y me voy al proyecto original, fijaros que se actualiza el diseño, ¿no? Simplemente el archivo PSB es hacer la modificación que nos interese, lo voy a dejar de nuevo en color, cierro la pestaña y guardo. ¿Veis cómo se actualiza? Es un proceso muy sencillo, simplemente hacemos doble clic y aquí es donde vamos a insertar nuestro diseño. Voy a seleccionar una imagen de las que tengo aquí de ejemplo. Esta no, que es vertical. Vamos a elegir un formato apaisado como este. Botón derecho, copiar imagen y la pegamos con control V dentro de Photoshop. Únicamente deberíamos escalar, hacer un escalado. Ya sabéis que hay que tener activas las opciones de mostrar controles de transformación, muy importante, y pulsando Shift y Alt a la vez. Pulsando Shift y Alt hacemos un escalado proporcional y a centro. Doble clic para confirmar la transformación y ahora ya sí podemos cerrar el archivo PSB. Photoshop nos preguntará si queremos guardar esos cambios, le decimos que sí y fijaros que el mockup, bueno, se queda actualizado
la imagen del proyecto. Voy a abrir otro ejemplo. Imaginemos que queremos ver cómo funciona nuestro diseño, por ejemplo, pues en un tríptico de este tipo. Hacemos doble clic y este sería el mockup. Si os fijáis en la estructura de carpetas, tenemos aquí este autor ha creado las carpetas organizando cada una de las partes del tríptico. Tiene la parte central, la parte izquierda. Por ejemplo, si queremos acceder a la parte izquierda, simplemente desplegamos y en el apartado donde nos indica que insertemos nuestro diseño, haríamos doble clic y vamos a pegar la imagen que hemos visto anteriormente. Podría ser, por ejemplo, esta. Ahora simplemente cerramos y guardamos la modificación. Fijaros cómo se actualiza esta parte del mockup. Aquí podría poner otra foto o incluso poner un texto si estoy diseñando algún tipo de proyecto en el que quiero que se vea cómo funciona mi diseño insertado en un modelo 3D, ¿no? Que al final un mockup es eso, es una simulación de cómo quedaría cualquier diseño dentro de algún soporte físico. Por ejemplo, esta capa de aquí la voy a dejar totalmente blanca para insertar texto, información sobre este proyecto. Le doy a guardar. ¿Veis? Y queda totalmente en blanco la parte central. Y en la parte de la derecha, que es este de aquí, doble clic, vamos a elegir otra fotografía, por ejemplo esta, que es muy vertical. Vamos a copiar la imagen, botón derecho copiar imagen y control V la pegamos en Photoshop. Amplío un poquito y busco el encuadre que me interese. Ya puedo cerrar el PSB, guardo y fijaros cómo se actualiza, ¿no? Tendría aquí el tríptico diseñado a falta de introducir algo de información, pero es bastante sencillo crear una simulación. Vamos a hacer otro ejemplo para que lo veáis de nuevo. Imaginemos que tenemos aquí una sala, una habitación de este tipo, donde quiero ver cómo quedaría mi ilustración dentro de una impresión y en un espacio parecido a este. Desplegamos la carpeta de la escena. Bueno, aquí este mockup incluye algunos estilos gráficos, ¿veis? Para cambiar la estética. Son una especie de filtros ya preconfigurados. Si os gusta alguno lo podéis aplicar. Yo voy a aplicar, por ejemplo, este de aquí, que creo que funciona bastante bien. Y el mockup debemos introducirlo en este apartado donde dice Frames 1. Hacemos doble clic, control V y pegamos nuestro proyecto. Bueno, fijaros que en este caso hay una capita de texto aquí en la parte superior. Voy a ocultar. Vale. Amplío un poco más, algo tipo esto, y guardo. Sí. ¿Vale? Ya tendríamos una simulación de cómo quedaría esa ilustración dentro de esta escena, de esta habitación. Es un proceso muy sencillo, pero muy útil para presentar proyectos. Yo creo que os puede ser de gran utilidad, ¿no? Hacer cualquier tipo de simulación para ver cómo quedaría vuestro proyecto insertado en cualquier tipo de soporte. Vamos a probar este de aquí, por ejemplo. Igualmente localizamos el objeto inteligente, doble clic y pegamos la fotografía, que sería esta, por ejemplo, que estamos promocionando. Quitamos el texto si no nos interesa, o si queremos usar un texto, bueno, pues se puede usar. Vamos a guardar. Sí. Fijaros cómo la simulación ya queda totalmente insertada dentro del proyecto. Vamos a elegir un último tipo. Aquí tenemos bastantes ejemplos. Estos quizás no sean de tanta aplicación para el sector de la arquitectura. Entonces vamos a elegir alguno como por ejemplo este, ¿no? Un cartel. Es un pequeño póster donde tan solo tengo que sustituir, ¿veis? El contenido de la capa que tiene el objeto inteligente. Doble clic, control V para pegar el proyecto. Doble clic para confirmar y guardamos. Guardar. Ya tendríamos la simulación de cómo quedaría nuestro proyecto. Aquí, bueno, está bien organizado el mockup. Esto, como ya sabemos trabajar con el sistema de capas, es bastante fácil el manipular el proyecto según apaguemos algunas de las capas que tiene. Si no nos interesan algunos de los efectos, como por ejemplo la sombra, se podría modificar, ¿no? Esta es la sombra de abajo del cuadro, es esta de aquí. Se le podría quitar un poquito de intensidad a la sombra si yo selecciono la capa
¿Veis? Simplemente bajando un poquito la opacidad, quito intensidad a la sombra. Esto la verdad es que no vais a tener ningún problema porque como ya controláis bastante el tema de las capas en Photoshop, es simplemente trabajar sobre el proyecto en concreto y, por ejemplo, en este caso vamos a quitar el fondo de pared y vamos a poner este que es blanco. ¿Veis? Esta carpetita incluye un poquito de ruido, incluso el color se podría manipular con este estilo de capa que tiene una superposición de degradado. Vamos aquí a hacer doble clic, ¿veis? Yo podría manipular este degradado cambiando incluso el tono de la imagen. ¿Veis? Que puedo coger cualquier tono, incluso alguno de la propia fotografía, un azul. Totalmente manipulable. La mayoría de mockup suelen estar bien hechos y sobre todo organizados en cuanto a las capas para que puedan ser totalmente editables. Bueno, hasta aquí nada más. Espero que os sirva de mucha ayuda este procedimiento, que entiendo que es bastante útil para hacer simulaciones de cómo quedarían vuestras imágenes, ya que estamos al final del curso y empezáis a tener cierto portfolio, ¿no?, de imágenes editadas, pues que saquéis el máximo partido a las mismas. Hasta aquí nada más, me despido y nos vemos en la siguiente lección del curso de postproducción con Photoshop. Chao.